Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad nos compete a todos porque somos parte de esta sociedad y como sociedad, en la sociedad tenemos lo bueno, lo malo, las cosas que nos divierten y las cosas que nos angustian. Hoy vamos a hablar de lo que denominamos gente y chicos en situación de calle. Vamos a ver qué es esto, cómo estamos, cómo evolucionamos. Indudablemente pasaron muchos años de estos temas, hay más experiencia, hay gente que conoce más sobre esta temática y la idea es saber cómo estamos, qué podemos hacer y cuál es el futuro de esta situación. Voy a presentar a los especialistas que me acompañan hoy y abordamos este tema. Nos acompañan en el programa de hoy la doctora Carola Bianco, abogada, directora del Programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas y docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. El doctor Ariel Umpierres, economista graduado en la Sorbona con la especialización de Política Sanitaria, especialista en salud en casos de pobreza. Y la doctora Alicia Guerrero, coordinadora del área de seguimiento de la institucionalización de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchos de ustedes han estado aquí en este programa, hemos hablado ya hace muchos años de este tema, ¿no? Hay muchísimo más experiencia. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Estamos con más conocimiento? ¿Ya lo estamos aplicando? ¿Estamos mejor? Bueno, nosotros trabajamos en la ciudad de La Plata, o sea, que sabemos un poquito de nuestra experiencia es con la provincia de Buenos Aires. Y sabemos que hay una diferencia en el recorrido y en la historia en relación con esta temática respecto de la ciudad autónoma, que acá Alicia va seguramente a ampliar sobre eso. Cuando hablamos de chicos en situación de calle, es verdad que hay muchos imaginarios que circulan y me parece que nosotros podríamos acordar una definición al menos con la población con la que trabajamos. Con los chicos con los que nosotros trabajamos y a los que llamamos en situación de calle son chicos que, primero que no es una clase homogénea de personas, tienen distintas historias y recorridos también ellos, distintas edades y problemáticas diferentes familiares, relaciones con el Estado que sí parecidas, eso sí en general. Son chicos que son menores de 18 años, en general hay chicos muy chiquitos y también hasta 18 años y más grandes inclusive, que vienen al centro, o sea que por supuesto no nacieron en la calle, que tienen familias, que vienen al centro de la ciudad a buscar trabajo y para ayudar a sus familias muchas veces, que muchos de ellos en la preadolescencia, en la adolescencia se terminan quedando en el centro porque viven muy lejos y las condiciones en las que viven en general son altamente precarias y las familias no tienen trabajo, muchas veces llevan varias generaciones sin trabajo. ¿Ellos viven con los padres o viven solos? Muchos de ellos regresan a dormir a sus casas de manera intermitente, otros se van quedando en el centro y van adoptando grupos de pares que pasan a ser su familia, sus referencias. O sea que pierden su familia original. No la pierden del todo, precisamente si la pierden esto es una responsabilidad del Estado porque la revinculación de los niños con sus derechos y entre ellos el primero que se coloca en cabeza del Estado es que no pierdan la vinculación con su familia en la situación en la que se encuentren. Lo que comparten todos estos chicos, que por eso decíamos, no son homólogas las situaciones ni homogéneas, pero sí comparten la mirada que respecto de ellos se tienen. O sea, padecen una mirada criminalizadora por parte del Estado, de los medios de comunicación, padecen enfermedades crónicas que han contraído en la calle. En general todos están propensos a contraer adicciones porque en la calle si no es muy difícil de soportar. Y bueno, los adultos que pasan a su lado o no los ven o los ven con mucho desprecio, tal como nos ven a nosotros cuando trabajamos con ellos. O sea, hay una mirada que desconoce absolutamente la humanidad de los chicos que viven en situación de calle y las historias que hay detrás de esos chicos. Eso es a grandes rasgos lo que, no sé si algo me queda o qué crees vos, Alicia. Sí, no, por ahí complementar que, digamos, estos chicos que hoy están en la calle son chicos que tienen familias, que van a visitar a las familias, son chicos que en un momento transitan por un hogar de la ciudad de Buenos Aires, permanecen un tiempo, a veces ingresan en comunidades terapéuticas, a veces viven en la calle. No es que los chicos son parte de la calle, o sea, tienen detrás toda una historia, tienen todo
un transcurso, un paso a lo largo de su vida por distintas instituciones, o sea, han ido a la escuela, han sido atendidos en salas de salud, han sido mirados por el Estado y el Estado de alguna manera no ha logrado... Los dejó pasar. Exacto. No, digamos, llegaron a una situación tan límite, pero si uno mira para atrás, si uno escucha las historias y sabe todo lo que han vivido, uno dice cómo se pudo llegar a este extremo sin que nadie saliera al salvataje de esa familia, que por ahí empezó con una situación de un desalojo, de una crisis psiquiátrica, de un problema de alcoholismo, de lo que sea. O sea, por de un tema ajeno totalmente a la calle, se derrumba una familia y termina en este caos. Bueno, y ahí es donde uno interpela a la política pública, porque en nuestro país, por suerte, rige la ley 26061, que obliga al Estado a implementar políticas públicas tendientes al fortalecimiento de las familias. Las familias, para poder cumplir con su rol de cuidado y de atención de los más chiquitos, tienen que tener garantizado, digamos, por parte del Estado, el acceso a lo necesario, a la vivienda, a un ingreso, a la salud, a la educación. Todas esas políticas públicas que fallan, todo lo que no hay, hace que la familia, frente a una contingencia X, puede ser lo mismo que le puede pasar a alguien de clase media, de clase alta, un problema psiquiátrico, una situación de alcoholismo, una situación de adicción, se vean ante esta situación de desintegración de su familia, o sea, no pueden ellos mismos sostener sus vidas, no pueden contener a sus hijos, y entonces es esto, digamos, uno lo que tiene que mirar es no qué es lo que hizo mal la familia o qué pasa con esta familia cuyo hijo está en la calle, sino qué pasa con este Estado que durante tantos años no cumplió con su obligación y no salió a sostener a estas familias. Después puede ser que así todo esa familia dañe, lastime, ese niño tal vez no pueda seguir creciendo en esa familia, pero lo cierto es que uno no siente que se agota todas las medidas que está obligado el Estado a agotar. No siente que el Estado salga a sostener a esas familias. Entonces, me parece que hay que empezar por ahí, por lo que falta, y en todo caso después se decidirá el destino, dónde es el mejor lugar para que este chico permanezca. Tal vez no puede volver a esa familia, tal vez tiene que integrar una familia adoptiva, esa es otra decisión. Lo que sí no puede vivir en la calle, porque la calle, como dice Carola, deteriora, lastima, la calle es riesgosa. Para un chico vivir en la calle no es un lugar para vivir. Tampoco hay que encerrarlos, porque esta cuestión de que a veces, no estén en la calle, entonces que estén internados en una comunidad terapéutica, que es un sistema carcelario, claro. Que estén en un hogar, se van a ir, o sea, no es la forma. Ahí algo que me parece re importante, hay dos claves que en toda la nueva normativa, que ya no es tan nueva, porque como decía Alicia, es de la 26061, a partir de 2005 tenemos una legislación que rige para todo el país, hayan o no adecuado su legislación. Sí, ya tiene 7 años, o sea, que estuvo en situación de calle por ahí, ya es un adulto, ¿no? Es que es un adulto. No es lo mismo tener 17 que 25. Es un adulto que está en la cárcel. Claro. Por eso digo. No sé, lamentablemente, o está muerto. Es así de cruda la realidad y es así de terrible. Nosotros vemos una clave en toda la nueva normativa, y eso lo conversábamos antes de entrar acá, es que esto de que se habla del derecho a ser oído y del interés superior que tienen estos niños. El derecho a ser oído, ¿qué significa? Es conocer los niños con los que vamos a trabajar para generar programas e instrumentos para trabajar con estos niños, con los niños reales que tenemos y con las familias reales que tenemos. El Estado, lamentablemente, no solo falta política pública de derechos humanos para las familias de estos chicos, sino que no conoce, trabaja con familias imaginarias, porque no se acerca a esas familias, y trabaja con niños que desea que sean y no son. Entonces los programas no funcionan como debieran funcionar. Además de las dificultades propias de cualquier política que requiera la intersectorialidad, con cualquier política de derechos humanos que requiere distribuir fondos y descentralizarlos, ¿no? Una problemática común a cualquier política de derechos humanos. Con el caso de los niños, no los conoce. Entonces, cuando crea programas, esos programas, lamentablemente los niños no se adaptan a los programas. Claro. Y los crean en un escritorio. Los programas alejados de la realidad. Con cada gestión, tanto como los trabajadores. Esa es otra problemática terrible, la precariedad con la que trabajan los trabajadores de niñez, y ahí viene el segundo punto tan importante de la normativa. El interés superior coloca
al Estado como garante no puede exculparse de ninguna de las cosas que no está haciendo por falta de recursos. Si tiene un recurso lo tiene que usar primero en niñez, en todo caso después podría decir o pedir ayuda internacional, que está habilitado para esto, claro, o decir, bueno, no puedo trabajar en otra cosa. Pero el Estado no está poniendo sus recursos en esto, sobre todo en contener a los trabajadores de niñez, porque para trabajar con niños en situaciones de vulnerabilidad, uno tiene que trabajar desde la creación de vínculos. Y los trabajadores de niñez duran tanto como dura, o sea, no duran porque no tienen condiciones de trabajo, ni estabilidad, ni tampoco tienen contención, ni programas idóneos para trabajar con estos chicos y sus familias, y terminan yéndose los trabajadores. En la provincia de Buenos Aires estamos, en este momento, están en las calles recorriendo un montón de reclamos de trabajadores de niñez que nosotros apoyamos fuertemente porque sabemos que esa es una de las grandes claves del funcionamiento del sistema, ¿no? Apoyar a los trabajadores de niñez, contener ese trabajo que es muy duro y no se puede contener en situaciones de precariedad laboral. Yo los invito a un corte y vamos a hablar de qué cuantía tiene este problema, cuánta gente está en la calle y cuánto disminuyó o cuánto aumentó. Ya volvemos. Bueno, yo les iba a hacer una pregunta que ya tengo la respuesta, ¿no? En medicina es muy difícil preguntar cuántas gripes o cuántos chagásicos tenemos porque no hay estadísticas acá. Nos manejamos traspolando las estadísticas de otro lado, pero sí tenemos estadísticas de sensación. El que está en un trabajo y lo hace con responsabilidad sabe si estamos peor, si estamos mejor, si tenemos más, si tenemos menos. ¿Cómo está la situación de los chicos? ¿Esto ha mejorado? ¿Cada vez hay menos chicos? ¿Tenemos una idea del problema? Yo tengo la impresión de, refiriéndome primero a las estadísticas, las estadísticas que hay, porque hay, son falsas. Es decir, vos vas al ministerio... Es lo mismo que si no hay. Claro, es el INDEC, digamos, claro, traspolado al tema de la salud. Hay estadísticas, el Ministerio de Salud de la Nación tiene estadísticas y los respectivos ministerios de salud del interior, de las provincias, los tienen. Son absolutamente falsas. O sea que ellos saben cuánta gente vive en la calle. Por supuesto. Sí, estoy hablando de estadísticas en general del ámbito de salud. En el caso debemos tener una niños, estadística que va diciendo cuánto se reducen por mes. Si tenemos el número real... No es la evolución. No, allí estamos más complicados. Allí estamos más complicados porque, coincidirán ustedes, provincia de Buenos Aires y ciudad, no hay estadísticas más o menos fiables. La sensación que todos tenemos, y te referías a eso vos, Daniel, es que esto no ha mejorado, sino que ha empeorado. Creo que hay un dato que más o menos indica algo, creo que fue la Iglesia que en algún momento mencionó, y creo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires también, 500.000, 800.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Allí ya tenés un primer dato indicativo de dónde estás parado. Sí, que están haciendo el tema de la deuda social, acá lo vamos a... Exactamente. De la Universidad Católica. Exactamente. Entonces allí tenés alguna indicación de cómo están las cosas. Yo creo que lo primero que apuntaban las profesionales recién es, vivimos en un país pobre, es un país pobre el nuestro. No solamente que tenemos 40% de pobreza, sino que tenemos un país de 380.000 millones de dólares de PBI. Es comparable al de Grecia. Y si yo te digo Grecia, vos decís es el fin del mundo. Es comparable al de Grecia. Somos un país que en estos años, desde el 2001 en adelante, si bien ha mejorado la situación, no hay duda, pero mejoramos del fondo del mar, pasamos a unos pocos metros más arriba, no estamos en la superficie. Somos un país pobre, donde, insisto, 40% de la población es muy pobre, donde 30-40% de las personas trabajan en negro. Entonces, lo que describían las profesionales de familias frágiles o vulnerables tiene una razón obvia. No tienen casa, no tienen trabajo, viven de changas, un sistema de salud deficitario, donde el presupuesto... Con muchas cajas y sin ir a la salud, ¿no? Muchas cajas negras de la salud. Entonces vos tenés un contexto donde efectivamente siempre se rompe por lo más débil. Es decir, la población más vulnerable son los niños, las mujeres, los ancianos. Entonces, lo curioso de todo esto, porque las profesionales hablaban de unas leyes, es que el país está dotado de leyes. O sea, tenemos los instrumentos legales. Lo que no ocurre es que no se aplican. Estamos ahora hablando de la despenalización de la droga, porque como no sabemos qué hacer con el tema de la droga y no lo podemos controlar, liberémosla y después que alguien se ocupe. Estamos hablando del Congreso de la Nación de una nueva disposiciones en cuanto a fertilización asistida.
que todo el mundo... Pero no hay plata para hacer todo eso. Entonces hay como una doble ficción. O sea, escribimos, entonces las conciencias... Las conciencias quedan tranquilas. Aquí está la ley, pero después no se puede aplicar porque no hay contratos para las personas, no hay capacitación, no hay hogares, no hay comida. Realmente, digamos, lo que falta, creo yo, es, además de la sinceridad de las instituciones públicas, es un sistema en el cual realmente estemos en condiciones de aplicar lo que está escrito, que se pueda hacer lo que está escrito. Y reconocer que estamos en un país con problemas. Ahora como economista, ¿no? Si Argentina es tan pobre como Grecia, ¿tiene solución esto? Porque si uno conoce, yo tengo la oportunidad de conocer Grecia, ¿no? La verdad que es un desierto, pobre Grecia está lleno de piedras, no se puede comparar el suelo griego con el suelo argentino. Hablo como territorio, no como ciudadano, ¿no? Claro. ¿Tiene posibilidad la Argentina como país? ¿O estamos en un grado de pobreza tal que no tiene solución? Bueno, allí habría mucho que hablar. Nosotros tenemos la soja, Grecia no la tiene. Pero claro, Grecia tiene 11 millones de habitantes, nosotros tenemos 40. O sea, en términos de economista, en términos relativos, la cosa se te complica. Lo que sí es cierto es que no parece, y esto, el tema es niñez, salud, no es tanto la parte económica seguramente la que tratamos, pero no parece que las políticas por las cuales hoy estamos caminando sean las que nos conduzcan. Es decir, hay otros alrededor nuestro, Brasil, conozco bien Uruguay, conozco bien Chile, van por otro rumbo. Nosotros agarramos para el lado contrario. Claro, pero quiero decir que el país tiene posibilidades de atender a toda esta gente. Por supuesto. Y no tenemos que decir, somos tan pobres que Dios nos ayude. Yo creo que él sí dijo algo que es muy importante. Lo económico está absolutamente ligado a lo político. O sea, en esto sí, el presupuesto es, ¿en qué se utiliza el presupuesto? En el tema de niñez, el desvío de los fondos que se hacen es absolutamente ilegal, implica corrupción, eso, porque el desvío de fondos implica la corrupción. Nosotros hemos interpuesto un amparo en la Ciudad de La Plata por los chicos que están en situación de calle en la Ciudad de La Plata, y el 22 de mayo, ahora muy recientemente, salió la sentencia del juez en lo contencioso administrativo número 1 del Departamento de La Plata, que es Luis Federico Arias, condenando a Bruera y a Scioli, que son el municipio y la provincia de Buenos Aires, precisamente porque no sabemos bien en qué se destinan los fondos, no tenemos control, no hay forma de que la ciudadanía controle el mal uso de los fondos, porque por supuesto que se puede trabajar, porque no depende solo de cuestiones económicas, sí depende de recursos humanos, como decíamos, de gente que esté en condiciones de trabajar con estos niños, hablando de tema específico de niños en situación de calle, ¿no? Y la infancia en general. Y se puede trabajar muy bien porque hay organizaciones sociales que están trabajando con chicos en situación de calle, con las que nosotros trabajamos desde la facultad, que generan grandes cambios en la vida de esos chicos. O sea, que recuperan vidas que si no se malogran rápidamente, y ellos las recuperan. O sea, se puede trabajar aún sin fondos, que no es lo que estamos buscando, porque no se puede sostener una política pública sin fondos, y nosotros queremos incidir en la política pública, pero que se puede trabajar aún sin dinero con estos chicos es absolutamente cierto, porque lo vemos. Lo que nosotros estamos luchando es por una política de derechos humanos que sea respetuosa de los más vulnerables, tanto como lo dicen las leyes. Claro. O sea, para fortalecer una democracia que estamos teniendo que... Igual el Estado se apoya mucho en las ONGs. Nosotros como ONG sabemos y recorremos mucho más el interior del país. Hay un aprovechamiento de decir, bueno, esto lo están ocupando las ONGs o las iglesias. Por supuesto que no, claro. Por supuesto que no. O sea, y ojo si los criticás. Si los criticás te ponen la picota al día siguiente. Se sacan la foto, entonces el Estado. Por supuesto. Sí, a veces las ONG sí perciben. Acá en la ciudad las ONG están, todos los servicios de hogares está tercerizado en ONG y sí perciben becas por... Sí, el problema es ese, que el Estado delega en ONG, que son muy heterogéneas, y hay buenas ONG, hay ONG improvisadas, y ahí el Estado se desentiende del trabajo. Y debe haber algunos que hacen negocio. Claro, obviamente. Y yo digo, hay algunas medidas que uno, a modo de ejemplo, como para que todo sea, no todo tan negativo, digo, la asignación universal por hijo fue una medida que impactó en estos sectores que nosotros decimos. Hubo, si bien no estructuralmente, en muchos casos hubo chicos que egresaron de instituciones de albergue a raíz de que sus familias pudieron con esta cifra. Ustedes fíjense lo nimio que era. Y no olvidarse también que la subejecución presupuestaria, eso también habla, es un dato. En vivienda en la ciudad no se ejecuta el presupuesto, no se ejecuta en desarrollo social. Entonces, hay plata y no se está utilizando. Eso tampoco podemos olvidarlo como para... Yo les agradezco mucho esta charla porque, bueno, es una manera de tener vivo este problema, ¿no? En la medida en que nos parezca que es algo normal que un chico duerma en la calle o que viva como puede y todos miremos para otro lado, como vos bien decías, cuando la gente no los vea, los mire pero no los vea, nos vamos a parecer que esto es un escenario normal. Yo les agradezco mucho el tiempo a ustedes por mantener viva esta petición
Y creo que entre todos debemos pensar que afortunadamente este país empezó a hablar de los derechos humanos. Yo me pregunto cuántos realmente saben los que son los derechos humanos. Los derechos humanos son de los que murieron, son de los que vivimos y son de los que van a vivir porque no tienen una fecha ni de comienzo ni de caducidad. Y todo este tema que hablamos hoy también son derechos humanos, son gente que por ahí no tuvo la oportunidad ni la capacitación como para pretender cambiar políticas nacionales, pero también son seres humanos, a veces sin la posibilidad de acceder a un estudio, sin ningún tipo de derechos, pero no podemos mirar para otro lado. Es nuestra obligación como sociedad también hablar de estos derechos humanos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Los espero el próximo tema.